No se puede presumir de culto sin saber algo de Velázquez, en qué equipo jugaba y cuántos balones de oro ganó durante su fulgurante carrera futbolística, ¿verdad? Pero el deporte es lo que tiene. Te haces mayor enseguida y te ves en la necesidad de dedicarte a otra cosa durante el resto de tu vida. Diego de Silva Velázquez, 1599-1660, optó por la pintura y no le fue mal, pues consiguió un enchufe con el gobierno en unos tiempos benditos en que los ministros no cambiaban muy a menudo y no corrías el riesgo de que ningún grupo de descamisados sustituyera a los gobernantes de toda la vida y te dejara sin trabajo. Efectivamente, Silva fue pintor de cámara del rey Felipe IV, al que en sus tiempos le llamaban Filipo sin que él se lo tomase a mal. Le llamamos Silva, que era como se apellidaba en primer lugar, aunque en aquel lugar y época, la Sevilla del cambio de siglo, era costumbre usar el apellido materno. De no haber sido así, a Francisco Gómez de Quevedo le conoceríamos y recordaríamos como el poeta Gómez. El título de pintor de cámara también ha de aclararse. Quería decir que en espera de que se inventara realmente la cámara, los pintores tenían que hacer las veces de cámara y conseguir en sus retratos el mayor parecido posible con el original. Aunque en caso de equivocarse al copiar jetas, era más perdonable que se equivocaran en favor del modelo y le sacaran más guapo y no más feo que en persona. Silva, como había nacido en Sevilla, fue el mejor pintor de la escuela castellana, porque Castilla era tierra de envidiosas. No sabemos si lo sigue siendo, habría que indagar sobre este tema. Y en la corte preferían encumbrar a uno de fuera que a cualquiera de allí. Por otra parte, en Sevilla no perdonaron al pintor que les abandonara para irse a Madrid, pero parece ser que a Silva esto no le importó demasiado. Hay que decir, en honor a la verdad, que a Silva Velázquez no le gustaba pintar en absoluto. Había elegido aquel oficio como podía haber elegido el de fontanero, en el que probablemente habría ganado más dinero, porque entonces había muy poquitos. Lo que verdaderamente deseaba nuestro hombre era obtener el rango de noble. Fue artista de palacio, como hemos dicho, pero comía en la cocina con los criados. Y la cocinera, que le tenía tirria, porque le recordaba por el bigote a uno de sus difuntos maridos con el que no se había llevado bien, le ponía siempre para comer sopas de ajo que a Velázquez no le gustaban nada. Su cargo pintoril lo consiguió a base de influencias y amiguetes. Para medrar en el mundo de la pintura, entró en el taller del famoso Pacheco Francisco, o Francisco Pacheco, y durante unos años se dedicó a estudiar la mejor manera de engatusar a la hija de su maestro y conseguir que accediera a casarse con él. En este aprendizaje fue un discípulo aplicado y consiguió llevarse al altar y al huerto a la susodicha hija. Merced a las recomendaciones de su suegro, que había hecho lo indecible porque alguien, quien fuera, le contratara y así quitárselo de encima, logró ser admitido en la corte para inmortalizar la aburridísima vida que llevaba la familia real, perros y criados incluidos. Todos estos datos que facilitamos, a excepción de algunos que nos vamos inventando sobre la marcha, los hemos extraído de un libro sobre Silva Velázquez escrito por Bernardino de Pantorba. Pantorba fue un andaluz que justificó la fama de exagerados de sus compatriotas, pues tras especializarse en la figura del pintor, publicó alrededor de 245 biografías y semblanzas de este, de mayor o menor dimensión. Claro, que lo divertido hubiera sido que todas las biografías fueran distintas y contasen una vida diferente, pero no, todas dicen prácticamente lo mismo, y cuando empiezas a leerlas todas, y vas ya por la número 30 o la 40, pues tienes la impresión de que aquello te resulta conocido y que ya lo has oído antes. También te preguntas para qué escribió tantas si con una iba que chutaba. Pero realmente esta digresión biográfica sobre el pesado de Pantorba y sobre sus libros, pues no aporta nada a nuestro tema, y lo dejamos aquí por miedo a cansar a nuestros oyentes más de lo que ya lo deben estar. Dice Pantorba, y dale con Pantorba, pues no habíamos dicho que no íbamos a hablar más de él. Bueno, se ha dicho, no importa quién lo dijera, que Silva Velázquez acabó dominando la técnica de apeles y que pintaba el aire, de manera que se podía bailar la conga entre sus personajes. Tal era el efecto de perspectiva que lograba. También se dijo que era un hombre muy guapo, cosa que también resultó mentira. En su primera época fue tenebrista, que era lo que estaba de moda. El tenebrista era, pues, aquel pintor que usaba cucamente el claro oscuro. Pintabas con colores claritos la cara que querías que se viera y dejabas el resto del cuadro tan oscuro que no hubiera forma de distinguir nada allí. Consecuentemente, solo mirabas la cara porque no había nada más que mirar. Era el equivalente de un actor en un escenario iluminado con un foco cenital
delante de una cortina negra para ahorrarse la escenografía. Le tienes que mirar, quieras o no. Este estilo tiene la ventaja de que los fondos oscuros de los cuadros los podías pintar con una brocha muy gorda y así acababas mucho antes. Como decimos, nuestro artista fue tenebrista un tiempo, pero luego se arrepintió de ese pecado y volvió a pintar cuadros en los que sí se veían cosas. Como en aquella época no tenían lugar sucesos demasiado interesantes, Silva se dedicó a los temas mitológicos que daban más de sí y mezclaba la mitología con cualquier otra cosa que le diera la gana, como en Los borrachos, la adoración de los magos o La vieja friendo huevos, cuadro este último menos famoso, pero no peor. Fue en un viaje a Italia cuando se enteró de que el tenebrismo ya no estaba in, sino out. De este periodo es la rendición de Breda, llamado Las Lanzas por todos aquellos españoles incultos que no saben si Breda es una ciudad o una marca de betún para el calzado. En el cuadro se ve a un montón de gente sosteniendo lanzas y picas, enhiestas los de los que han ganado la batalla y más alicaídas las de los perdedores. Se equivocan los que han querido ver en ellas un símbolo fálico de la supremacía hispánica. Este lienzo es impresionante, principalmente porque mide 3,5 metros. Este tamaño tiene su razón de ser, o mejor dicho, 3 razones. La primera era que si un cuadro pequeño no le gustaba al rey, podía muy bien acabar colgado en un pasillo cualquiera o en el cuarto de la plancha. En cambio, si era grande, gustara o no a su majestad, se tenía que colgar en un salón con paredes amplias. La segunda razón para estos cuadros de gran formato era que tenían como objetivo añadido tapar toda la pared para así ahorrarse tener que pintarla cada 2 años. La tercera razón era de índole crematística. Silva Velázquez descubrió, y pensamos que no fue el primero en hacerlo, aunque sí en ponerlo en práctica, que a los nobles les gustaba aparecer en los cuadros y que estaban dispuestos a pagar por ello, como hacían cuando se encargaban un retrato. Pero el pintor consideró otra posibilidad, que esos mismos aristócratas presumidos aparecieran como extras en un cuadro de conjunto. La rendición de Breda era una ocasión que ni pintada, y nunca mejor dicho, para conseguir ese fin. El ejército perdedor, que aparece a la izquierda, podía muy bien estar compuesto por desgraciados y pringados que podían muy bien ser vistos de espaldas. En la derecha, en cambio, aparecía la milicia vencedora. Silva pintó las caras de algunos nobles y les cobró por salir en el cuadro. Cuanta más gente metiera, más cobraría. Cuanto más les pagaba, más en primer plano los ponía. Los que apoquinaron poquito aparecen al fondo, con sus caras pequeñas y desdibujadas, pero les daba igual. Sus herederos podrían, años o siglos más tarde, señalar el cuadro y decir: mi bisabuelo, tatarabuelo, etc., estuvo en aquella batalla ganada, aquel glorioso hecho de armas. Velázquez así lo constató. Lo que hizo Silva Velázquez con este cuadro, pues fue forrarse. También pintó retratos, aunque a regañadientes, pues la familia real le caía mal, como suelen caerle mal sus jefes a todos los trabajadores de las Españas o de cualquier otro lugar de las galaxias conocidas. Pero los pintaba, pues no le quedaba otra. Contando con lo bueno que era copiando narices y lo mucho que le importaba quedar bien con la familia real, que estaba acostumbrada a dar buenas propinas, no nos explicamos cómo le salieron tan feos, a no ser que lo fueran mucho más al natural. Esto debió de ser. En su tercera etapa, Silva resuelve de una puñetera vez el problema de la luz. No cómo pagar los recibos, sino cómo distribuirla adecuadamente en sus cuadros. Y consigue lienzos magníficos, como Las Meninas, donde se pinta a sí mismo con una cruz de Santiago en el pecho, que no tenía, como indirecta para que el rey se la concediese, o Las Hilanderas, donde no se pintó a sí mismo porque él hilaba muy mal y le dio vergüenza. Sobre estos dos cuadros hay que decir alguna cosa, so pena de que se nos tenga por incultos, lo que convertiría pues nuestro discurso en un gran fracaso. Las Meninas es el nombre por el que se conoce vulgarmente un cuadro que en realidad se llamaba La familia de Felipe IV, pero los que contemplaban el cuadro pues se fijaron más en las criadas de palacio y por ello su nombre se modificó. Si hubieran puesto su atención en otra cosa, el cuadro podría haber acabado llamándose El perro tumbado y medio adormilado. En él vemos al pintor, pincel en ristre, pintando una escena cotidiana con muy poquita luz para ahorrar en velas. Los rostros de los reyes aparecen desdibujados en un espejo, lo que es de agradecer, pues ambos eran igualmente feos, regiamente feos. Y hay un señor al fondo, en el marco de una puerta, y con un pie en un escalón,
que debió de ser un indeciso, porque no se sabe si sale o entra. El cuadro presentaba unos tonos pardos y marrones. Y decimos presentaba porque hace unos años lo limpiaron y restauraron y resultó que el fondo era más bien azulado, solo que tenía encima mucha mugre. Los críticos de arte dicen que está pintado con toques audaces y valientes, aunque no sabemos cómo llegaron a esa conclusión, porque a lo mejor el hombre pintaba tímidamente y sin estar seguro de si la pincelada le quedaría bien. Afirman, asimismo, que se anticipa a Edouard Manet. Es totalmente cierto si se refieren a que el español, al igual que el impresionista francés, tampoco pagaba sus deudas. En las hilanderas encontramos la escondida fábula de Ariadne, y como damos por descontado que nuestros oyentes se la saben de memoria, pues nos ahorramos el contarla aquí. También es un cuadro grande, del que algunos especialistas malintencionados aseguran que Silva lo pintó con el sistema de los numeritos, ya saben, los espacios numerados, uno de cada color. Con los retratos de los bufones de palacio también ganó dinero el pintor. Más dinero que con otros, en realidad, pues los bufones se los pagaron muy bien para presumir ellos también de haber quedado inmortalizados. Generalmente el precio iba en proporción inversa a los kilos y el volumen. Cuanto más pequeño el hombre, más caro el precio. ¿Y qué decir de sus cuadros religiosos? La túnica de José no deja nada a la imaginación y gustó mucho a las damas de palacio. La coronación de la Virgen también fue un cuadro originalísimo, salvo por el leve detalle de que está completamente copiado de otro de Rubens. Y el emperador Carlos V a caballo en Milberg no era un cuadro religioso, pero nadie se dio cuenta nunca de ello. Velázquez pintó el Cristo de Velázquez, que no se llamó así en un principio, sino simplemente se llamó el Cristo, para abreviar. Es una obra estupenda, aunque el pintor no supo de entrada qué expresión ponerle al rostro, por lo que optó por tapárselo con el flequillo, eludiendo así un problema técnico de primera magnitud. No hay que olvidarse de San Antonio Abad visitando a San Pablo, en donde están los dos sentados en una roca, mientras un pájaro les trae un rosco de pan en el pico.